Los desempleados crean su propia miseria por no trabajar lo suficiente. Esta es una frase del empresario norteamericano Henry Ford, donde la podemos entender que el pobre es pobre porque quiere, donde si una persona no trabaja porque no desea. Muy buenas noches, soy el estudiante César Casavilca para la última tarea del curso de economía, en el cual vamos a estar analizando el desempleo y vamos a entender y vamos a comprender si esta frase es real, no es real, desde un punto de vista macroeconómico y desde un punto de vista conceptual a través de los diferentes momentos de la clase. Para ello, para poder hablar sobre el desempleo, tenemos que entender que en el Perú, en 1924, durante el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, se propuso la ley de la represión a la vagancia. Esta era una ley que mencionaba que todo aquel joven que fuese encontrado en las calles, en los parques, deambulando, jugando o perdiendo el tiempo, debería recibir duras sanciones. Ahora, a esto se le llamó los vagos. Sin embargo, uno dice, ¿qué puede entender por vagos? ¿Son los vagos las personas las que no quieren trabajar porque no desean simplemente? Para esta respuesta, vamos a ver al filósofo y pensador peruano José Carlos Mariátegui, que en su libro sobre temas educativos, que es una recopilación de todos sus artículos, él menciona, él menciona que en realidad no. ¿Qué podemos esperar, dice él, qué podemos esperar de aquellos jóvenes con una educación deficiente? ¿Qué podemos esperar de aquellos jóvenes que buscan trabajo pero no encuentran debido a que no existe la suficiente cantidad de empresas en las cuales poder insertarse? Solo podemos esperar que estén en las esquinas, no por vagos, no perdiendo el tiempo, sino que no encuentran trabajo. Ya en nuestra sociedad más actual, más moderna, encontramos también a la autora Vivian Forrester con su libro El horror económico, que también le he tratado de analizar para este trabajo, para este proyecto económico. Y ahora, en este librito del horror económico nos menciona que las personas actualmente no le tienen miedo a trabajar. Ese no es el pánico. El pánico es a no trabajar. Especialmente ella lo dice que las personas no tienen miedo a ser explotadas. Por el contrario, actualmente se le tiene miedo a no ser explotado. Se le tiene miedo a estar desempleado. A esto ella le denomina el horror económico. Entonces, a no trabajar, a estar desempleado. Pero en las ciencias sociales ocurre el problema que no hay reglas, no hay leyes. Y no todas las personas también buscan trabajo. Es por eso que ahí encontramos este concepto de los ninis, jóvenes que no trabajan ni estudian. Pero este tema no va a ser abordado en esta parte. Es simplemente una aclaración. Porque nosotros nos vamos a abocar principalmente a aquellas personas en edad laboral que están buscando trabajo, que quieren trabajar, pero no encuentran el trabajo. El desempleo. Pero ¿por qué ocurre? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las causas? Para ello tenemos que analizar el primer concepto, que es desde las escuelas económicas. Que lo vemos, por ejemplo, acá tenemos la escuela keynesiana, la escuela neoclásica, la escuela marxista que analizan al desempleo. La escuela keynesiana nos menciona que en esta sociedad en la cual nos encontramos existe un desequilibrio entre la demanda, la gente que demanda puestos de trabajo, y la oferta, la cantidad de puestos de trabajo que se da en los mercados. Y acá hay un desequilibrio donde la demanda es muchísimo mayor a la oferta. Esto genera el desempleo, esto genera la crisis, esto genera los graves problemas sociales. Entonces, según Keynes y para Keynes, esta diferencia, esta crisis entre la demanda y la oferta laboral debe ser regulada por el Estado. Todo lo contrario para la escuela neoclásica, en la cual la escuela neoclásica, bajo las propuestas New, de Newman, bajo la propuesta de Ernest Dale, bajo la propuesta de Ralph, ¿no? Tienen la idea de la ley de Say, la que nos propone que toda oferta en realidad crea su propia demanda, que no, y el Estado no intervenga en la economía, que es uno de los temas trabajados en clase. El Estado no debe intervenir en la economía, el Estado debe dejar que todo fluya, que el libre mercado se haga, donde toda oferta crea su propia demanda. La cantidad de puestos de trabajo va a crear su propia demanda. Y es aquí donde viene esta controversia entre los keynesianos y los neoclásicos. También encontramos a la escuela marxista. Bajo esta influencia de Karl Marx,
que nos menciona que vivimos en un mundo capitalista, donde el burgués somete al proletariado, es en esta propuesta, dice la teoría marxista, donde existe un ejército industrial de reserva, quiere decir personas desempleadas que están dispuestas a trabajar por un salario mínimo y a ser explotados. Para la elaboración del informe que se nos ha pedido sobre este tema, he tomado las dos propuestas, la de Keynes y la teoría marxista. Sin embargo, no olvidemos que estamos envueltos dentro de un mundo liberal, capitalista, que es bajo las tendencias neoclásicas. Entonces, otros conceptos trabajados durante la época de clases es, por ejemplo, la política monetaria y la política fiscal, que ambos son dos términos que intervienen bastante en el desempleo. Por ejemplo, la política monetaria nos dice que cuando hay una mayor inversión, cuando hay una mayor oferta de dinero, las empresas quieren venir. Las empresas quieren venir a nuestro país, las empresas van a querer invertir y si hay mayor inversión, hay mayores empresas en el Perú, va a estar absorbiendo personas que luego irán a trabajar, ¿no? Generando menos desempleo. Y las políticas fiscales nos dice que el Estado va a apoyar, que el Estado va a regular, que el Estado va a ir influenciando para que reduzca esta cantidad de desempleo, promoviendo formas de trabajo decentes, promoviendo el empleo, promoviendo la tecnificación. Son temas trabajados. Desde una perspectiva macroeconómica, porque no lo he encontrado desde lo micro. He estado analizando, se ha estado viendo el desempleo desde el método microeconómico, lo cual no he encontrado mucha información, por eso me he abocado más a lo macroeconómico. En lo cual se nos indica que en el Perú la tasa de desempleo ha ido subiendo y ha ido bajando, subiendo y bajando. Sin embargo, que a partir del COVID-19, que nos afectó durante el año 20, 21, 19, 20, 21, la tasa de desempleo ha aumentado en el Perú. Y entendamos esto ya como forma de conclusión, que la falta de trabajo no solamente trae como consecuencia el desempleo, sino que este además trae muchísimas consecuencias extras, como por ejemplo el desempleo trae como consecuencia la miseria, trae como consecuencia la informalidad, porque las personas de todas maneras van a tener que hacer algo para sobrevivir, trae consecuencia al subempleo, aquellas personas que están preparadas para un trabajo pero que no se desarrollan en aquellas áreas laborales. Y vemos que muchos de los jóvenes de entre 14 y 24 años no encuentran un trabajo. Son personas que están buscando trabajo, pero no lo encuentran, conocidos como los desempleados. Y que en otras épocas lo hubiéramos llamado los vagos, que no son vagos, son personas que quieren trabajar, pero no encuentran debido al sistema en el cual nos encontramos. Este ha sido el informe preparado para poder realizar esta última exposición con respecto a los temas de economía. Muchas gracias.